Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto que nos ha reunido hoy aquí y que trata sobre los retos para lograr una mayor competencia en la gestión de residuos de envases. Inaugura el comisionado para la economía circular, Alejandro Dorado. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, me gustaría disculpar la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, de Hugo Morán, que, bueno, como sabéis, le hubiera encantado estar aquí, pero bueno, no ha podido por un cambio en la agenda de última hora. Se lo han pedido, pero quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la organización de este evento, pero sobre todo por la elaboración del estudio que vamos a presentar y del que hablaremos. Es un placer estar con todos vosotros compartiendo espacio para poner de relieve la importancia que tiene la competencia a la hora de avanzar en la gestión de residuos de envases en nuestro país. Debemos asegurar que la gestión de todos y cada uno de los flujos de residuos domésticos sea eficiente y sea competitiva, no solo para lograr los objetivos fijados por la normativa, no solo para contribuir a la preservación del medio ambiente y la salud pública, sino también para reducir los costes de la propia gestión, que incide directamente sobre todos nosotros como ciudadanos y también sobre las capacidades de las administraciones públicas. La gestión de los residuos merece mayor atención, es un ámbito que a menudo damos por hecho, cuyo funcionamiento desconocemos como ciudadanos y en el que participan la propia ciudadanía, las administraciones públicas, las empresas especializadas y muy tecnificadas y un conjunto de trabajadores y trabajadoras esenciales e imprescindibles para nuestra sociedad. Todos los agentes con competencias directas e indirectas, todos los sectores y toda la ciudadanía debemos poner un mayor foco sobre la gestión de residuos por sus cada vez mayores implicaciones económicas, sociales y ambientales. Estas consideraciones quedan perfectamente recogidas en el estudio elaborado por la Comisión, publicado hace ya algunos meses y que nos da claves para la promoción de la competencia y la buena regulación. Un estudio, no cabe duda, que hoy será ampliamente comentado, debatido y a partir del cual extraeremos conclusiones de interés. La gestión de residuos es un ámbito clave y central en las políticas ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como parte también de los ejes que debemos impulsar para transformar nuestro insostenible modelo lineal de producción y consumo hacia una economía circular. La economía circular tiene la virtud de atacar las causas profundas de las crisis ambientales que vivimos, tanto la crisis climática como la crisis de biodiversidad, que son los síntomas, pero ambas crisis ambientales son la consecuencia de los impactos ambientales de nuestro insostenible modelo lineal, basado en la ficción irracional de un planeta con recursos ilimitados y una capacidad ilimitada de absorber los residuos y los impactos de nuestras actividades. Para abordar estas crisis debemos cambiar el modelo y la economía circular es una herramienta para adecuar nuestras formas de producción y consumo a los límites ambientales del planeta. La gestión de residuos es una de las palancas de cambio hacia la economía circular y sin duda los envases, por el volumen de su generación, por las implicaciones de su gestión y por los impactos ambientales que producen, son uno de los flujos en los que se ha puesto más la atención en estos últimos años y especialmente en lo que concierne a los envases de plástico. Desde el año 2018 venimos trabajando para la implementación de un marco normativo y económico que nos permita, en el conjunto del país, mejorar la gestión de los residuos para avanzar hacia una economía más sostenible, más competitiva y con mayor autonomía estratégica. Una economía circular alejada de esa insostenible y antieconómica secuencia de extraer, producir, consumir y tirar. Como sabéis, en abril del año 2022 fue aprobada la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular, que es uno de los hitos ambientales de este Gobierno. Es una ley verdaderamente impulsora y de transformación de nuestro modelo de producción y consumo. Una ley exigente que implica cambios de calado a muchos niveles, a la altura de los retos ambientales que enfrentamos y también de los objetivos que se persiguen, que debemos tener siempre muy presentes. Me permito destacar 4 objetivos de esta ley, como son reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y en el medio ambiente, hacer un uso eficiente de los recursos, reduciendo la extracción y el consumo de recursos vírgenes y aprovechando y manteniendo al máximo los recursos en el ciclo económico, también reforzar la aplicación del principio de jerarquía en el uso de residuos e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico
la Directiva sobre Plásticos de un solo uso para prevenir los residuos plásticos, la conocida como Directiva SUP. Como saben, desde la aprobación de la ley hemos venido trabajando en el desarrollo reglamentario que la misma obliga, aprobando reales decretos, aprobando órdenes, entre los que quisiera destacar, como es obligado en este foro, la aprobación del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases en el año 2022. Es un Real Decreto que vino a realizar una revisión integral y coherente de toda la normativa de envases y residuos de envases en vigor tras 25 años de vigencia, a la luz de una evidencia como es el fracaso por parte de todos los actores involucrados a la hora de prevenir el sobreenvasado, que no ha hecho sino aumentar durante los últimos años, de reducir la generación de residuos y de garantizar su gestión eficaz. El Real Decreto es, por tanto, un instrumento de impulso a la circularidad que nos está haciendo integrar más la variable ambiental en nuestra producción y nuestro consumo. Es un Real Decreto en el que el Ministerio llevábamos ya años trabajando y que fue aprobado un mes después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de reglamento sobre envases y residuos de envases con el objetivo de reemplazar la directiva preexistente. Este reglamento europeo, que se ha inspirado en gran parte, pero no solo en el trabajo realizado aquí en España, ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea hace apenas unos días, el pasado 22 de enero, no sin presiones y sin obstáculos que salvar durante su tramitación, que sabéis que ha sido extendida. Su aplicación habla de hacerse efectiva a los 18 meses desde esta publicación. Este reglamento europeo, al igual que hace nuestro Real Decreto, fija las normas para prevenir de una forma más eficiente el aumento inasumible de los residuos de envases que se generan y poder hacerles frente desde la gestión de residuos. También impulsar la economía circular y aumentar la ambición de las reglas que han de regir el mercado interior de los envases. La publicación de la normativa europea, mientras está en desarrollo nuestro propio Real Decreto, nos exige hacer una revisión de nuestro reglamento de envases y residuos de envases para compasar ambas normativas y que a la entrada en vigor del primero, del europeo, estén resueltas aquellas cuestiones que puedan generar incompatibilidades o divergencias con respecto al segundo, nuestro propio reglamento. En ello, como sabéis, ya estamos trabajando desde el Ministerio. Como señalaba al inicio, también hemos dispuesto el marco económico para ayudar a las entidades locales en el fomento de la economía circular y en la gestión de los residuos domésticos, entidades que, recuerdo, tienen la competencia directa en la misma. Así se han dispuesto un total de 940 millones de euros dentro del componente 12 de Política Industrial de España 2030, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que abarca una serie de reformas para el despliegue de la economía circular en nuestro país y también en la implantación de la normativa de residuos. De igual forma, se han dispuesto ayudas por valor de 492 millones de euros relativas al PERTE de Economía Circular, un PERTE aprobado en 2022 y que responde al objetivo de contribuir a los esfuerzos por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, profundizando también en la autonomía estratégica de nuestro país y de la Unión Europea. En referencia a las primeras inversiones destinadas a las administraciones públicas competentes, en 2021 y en 2022 se destinaron a las comunidades autónomas, mediante sendos acuerdos de conferencia sectorial, 591 millones de euros que las comunidades y ciudades autónomas deben destinar a financiar actuaciones en materia de recogida separada y tratamiento de residuos municipales. Asimismo, tras la aprobación de la adenda en 2023, se han repartido vía también conferencia sectorial 300 millones de euros adicionales en 2024, en este caso para proyectos concretos presentados por las comunidades autónomas, donde la gestión de envases ha tomado especial relevancia. También en 2024 se han destinado 49 millones de euros a proyectos de digitalización en materia de residuos. Un apoyo que creo se evidencia decidido por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos vía fondos europeos que esperamos nos acerque al cumplimiento de los objetivos de prevención, de reutilización, de reciclado y de prevención de la eliminación marcados por la Unión Europea. En referencia a las segundas, las ayudas del PERTE, destinadas principalmente al sector privado, durante el pasado 2024 se resolvió la primera convocatoria para el conjunto de la economía, con 170 millones de euros ya en ejecución a través de 101 proyectos por toda la geografía española, y también en 2024 se desplegaron 222 millones de euros a través de convocatorias transversales y para sectores específicos como el textil, la moda y el calzado o los plásticos. Estas convocatorias se complementarán en las próximas semanas con otros 100 millones de euros para dotar de circularidad a un sector como es el de los bienes de equipo de energías renovables, esenciales para la descarbonización de nuestra economía y para nuestra autonomía estratégica. Como ven,
nos ha dejado de trabajar, de disponer de las herramientas y de los instrumentos necesarios para que el cumplimiento de objetivos derivados de la normativa europea y de la propia Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular sea una realidad, una implantación que atañe a todas las administraciones, a todos los sectores empresariales y a toda la ciudadanía. Y ya para ir terminando, me gustaría volver a recalcar la importancia de los envases en nuestra economía, la importancia también de su correcta gestión, la diversidad y la complejidad de la misma por la cantidad de agentes involucrados y las distintas competencias, y también la convicción de que aunaremos esfuerzos para lograr preservar nuestro medio ambiente a la par que mejoramos nuestra competitividad. Esto es una agenda de oportunidad económica que surge de una necesidad ambiental y de la que somos muy conscientes en el Ministerio. Son muchos los retos en materia de envases y residuos de envases. Tienen seguidamente una mesa redonda con grandes expertos en la materia. El Ministerio también está presente, de la mano de nuestra querida subdirectora de Residuos, y no dudo que se pondrán de manifiesto retos como los marcados en el propio estudio. La necesidad de facilitar los procesos de autorización de los scrap para dotar de mayor competencia al sector, de repensar el modelo de convenio tipo con administraciones autonómicas y locales, de mejorar la trazabilidad de datos y la transparencia, de afianzar el análisis de información de envases en nuestro registro, y tampoco puedo dejar de mencionar el reto que tenemos por delante durante estos próximos 2 años, que es el diseño y la implementación del sistema de depósito y devolución y retorno para envases, el SDDR, como marca la propia normativa. Muchos retos por delante, pero no me cabe duda de que iremos dando a todos ellos soluciones mediante el aprendizaje de los errores y de los aciertos pasados, la escucha y el diálogo entre los sectores y las administraciones involucradas, y también la sensibilización al conjunto de la sociedad. Os deseo una fructífera jornada y os animo también a seguir poniendo el foco en la necesidad de impulsar la economía circular y, en concreto, la mejora de la gestión de los residuos por el bien de nuestra economía, por el bien de nuestra salud y también por el bien de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el subdirector de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia, Alfonso Camba, expondrá las principales conclusiones del estudio sobre la gestión de residuos de envases publicado por la CNMC. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a debatir de un tema tan relevante. En particular, gracias, Comisionado para la Economía Circular, por acompañarnos esta mañana debatiendo de esta cuestión. Y una cuestión que al final planteamos cómo podemos hacer para que la gestión de los residuos de envases funcione de la manera más eficiente y de la manera más eficaz posible. Eficaz en el sentido de que todos tenemos el objetivo de que conseguir las tasas más elevadas de reciclado y conseguir que los envases, cuando sean puestos en el mercado y cuando pues los tengamos dentro de la economía, sean tratados de la manera más sostenible y ecológica posible. Pero también queremos un mercado, un sector que sea muy eficiente. Eficiente en el sentido de no imponer costes innecesarios a empresas o a ciudadanos que al final pues van a tener que sostener los costes finalmente que tenga el funcionamiento de este sector. De tal manera que tenemos que plantearnos qué hacer con esos más de 180 kilos de residuos de envases que generamos por persona y año en España para conseguir una economía más sostenible y también más próspera. Por ello es muy importante debatir. Yo creo que esta jornada es muy oportuna, en primer lugar porque es un tema de gran relevancia y luego además también porque viene en un momento en el que el sector se encuentra en plena transición. Ha habido muchos cambios normativos y ahora mismo también están teniendo lugar algunos de estos cambios normativos recientemente que afectan al funcionamiento del sector, y además también hay un hito muy relevante, como es que en 2024 por primera vez entró competencia en este sector, lo que supone pues un cambio en el funcionamiento y un cambio en las circunstancias enorme. Cuando hay un cambio tan relevante en el funcionamiento de un sector, generalmente esto, pues, como se puede esperar, genera tanto oportunidades como retos, ¿no? Y también hay que revisar qué retos se plantean. Las oportunidades en este cambio las conocemos, en este caso, las conocemos bastante bien en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las que están asociadas con la entrada de competencia, y tienen que ver con la principal virtud de la competencia, que es estimular, incentivar al esfuerzo, a buscar mejores soluciones, a buscar nuevos proyectos, nuevas ideas, a intentar ver y adoptar las mejores prácticas,
Todo ello animado por una competencia que te empuja a este esfuerzo y a este incentivo a hacerlo lo mejor posible. De tal manera que la competencia puede ser un instrumento muy útil para animar y estimular a que las empresas adopten las mejores soluciones en beneficio del medio ambiente y en beneficio también de la economía. Por otra parte, pues dada la enorme complejidad del sector que involucra a muchísimos agentes, administraciones públicas, a empresas y ahora también a varios scraps, existen retos importantes, retos que tienen que ver tanto con la transformación del sector, lo cual implica pasar de un funcionamiento a otro y esto siempre lleva retos, como el hecho de que la competencia en este caso pues tiene que afrontar algunos retos importantes derivados de la necesidad de coordinación y funcionamiento coordinado de administraciones y de scraps. Pues en este marco, en el que tenemos retos específicos y también tenemos unas oportunidades muy importantes para hacer que el sector funcione de la mejor manera posible, la CNMC publicó en 2024 un estudio que analizaba en profundidad qué es lo que funciona mejor en el sector o qué retos hay y cómo podemos afrontar esos retos con la intención de que funcione todo lo que sea la gestión de residuos de envases de manera más eficiente y más eficaz. Pues para elaborar este estudio hicimos un análisis en profundidad del funcionamiento del sector, la normativa, pues todo lo que tiene que ver con las cifras. Hablamos con muchos expertos y participantes en el sector, que al final son los que conocen de primera mano cuáles son los retos que se encuentran en el día a día. Y de hecho, muchos de los cuales, con los que nos hemos reunido, están en esta sala, con lo que aprovecho para agradeceros toda vuestra colaboración, que fue excelente, y en particular al Ministerio, que en todo momento nos ayudó muchísimo y nos ayudó a entender los retos que tenía el sector y a poder comprender con más agilidad qué es lo que estaba pasando y los retos que existían. También hicimos pues, consultas públicas, hicimos requerimientos de información y tuvimos muchas reuniones internacionales, porque en este caso, en este estudio, teníamos una ventaja fundamental y es que España no es el primer país en el que se introduce competencia en este sector. Ya hay otros países de nuestro entorno en donde hemos visto la introducción de competencia y al existir una entrada de competencia en otros países vecinos nuestros, pues podemos aprender de qué ha pasado ahí y cuáles son las soluciones que han aplicado. De tal manera que hicimos un análisis internacional bastante detallado en el que además nos ayudó mucho luego a tener las recomendaciones. Y pasando ya a conclusiones y recomendaciones del estudio, la conclusión principal es que, dado los retos del sector, es muy importante que la normativa, los agentes y todos los participantes estén adaptados y comprometidos con este impulso de la competencia para poder aprovechar todo el potencial que puede tener la competencia en este ámbito. Y luego, a partir de ahí, hicimos 5 grandes grupos de recomendaciones. Solo voy a dar una pequeña pincelada de las recomendaciones. A todos los interesados os invito a consultar el informe del estudio que está en la página web y si no, nos lo podéis pedir a nosotros. Y esto es porque además las recomendaciones en muchos casos entran al detalle de cuestiones muy específicas. Con lo que, a grandes rasgos, en grandes pinceladas, estos 5 grupos al final tratan de responder a estos retos para incentivar más competencia. Lo primero, efectivamente, es eliminar trabas y problemas, dificultades a la entrada y consolidación de los scraps. La idea fundamental es que cuando tenemos un proyecto serio, un proyecto solvente, que quiere entrar en el mercado y quiere ofrecer soluciones y nuevas ideas y, en definitiva, competir en este mercado, pues es necesario muchas veces comprobar por parte de las autoridades públicas que el proyecto es serio y solvente, pero tenemos que limitarnos a lo imprescindible, de tal manera que no exijamos a las empresas más de lo necesario o incluso lleguemos a hacer realmente difícil que entren scraps en el sector. En eso ha habido avances y creemos que todavía se pueden hacer más avances, por ejemplo, planteándose la información que se solicita a las empresas o también planteándose cuestiones como si la posibilidad de las administraciones públicas de asistir a las empresas que quieran entrar, algo que se hace en Francia, o en definitiva pues adoptando distintas medidas para facilitar que estos nuevos proyectos, cuando sean serios y sólidos, puedan entrar en el mercado y puedan ayudar a tener nuevas soluciones. La segunda recomendación, el segundo grupo de recomendaciones, tiene que ver con ese marco de coordinación y de funcionamiento del mercado. Un marco que ya es complejo de por sí en un mercado sin competencia, como estaba hasta el año pasado, y que se ha vuelto todavía más complejo. Nuestra recomendación en este caso tiene que ver con la necesidad de poner un marco normativo en el que tengamos unas reglas claras
que prevengan conflictos, que permitan solucionar los conflictos de manera ágil cuando surjan y que hagan un terreno de juego equilibrado en el que todos los participantes puedan centrarse en su labor, es decir, en la gestión de residuos de envases y no tengan que dedicar recursos y tiempo a conflictos o a negociaciones demasiado arduas o que pueden ser simplificadas. Esto es muy relevante porque en muchos países hemos visto cómo problemas de coordinación o conflictos pueden generar problemas relevantes dentro del sector. Y por un lado recomendamos medidas para intentar facilitar la negociación con las administraciones públicas, en particular ayuntamientos, como son por ejemplo la adopción de un convenio único, la adopción también de convenios tipo, un modelo nacional que pueda servir de base para las negociaciones específicas. También planteamos valorar la introducción de un órgano que dé las líneas base de funcionamiento del sector y que además también sirva de árbitro para resolver conflictos cuando puedan surgir. Y en general otras medidas también, por ejemplo, que tienen que ver con la asignación clara de responsabilidades entre los distintos scraps, por ejemplo, a quién corresponde cada uno determinados porcentajes de envases partiendo de las cuotas de mercado. En definitiva, se trata de tener un marco de coordinación eficaz y un marco de coordinación que prevenga estos conflictos y que permita que el sector funcione de la mejor manera posible. La tercera recomendación tiene que ver con la transparencia y la prevención del fraude. Y es evidente que en este sector, como en muchos otros, tener datos precisos sobre lo que está pasando es fundamental para poder hacer un diagnóstico preciso de cuáles son las fortalezas y cuáles son los problemas y a partir de ahí tomar las medidas que permitan seguir mejorando y perfeccionando el funcionamiento del sector. Esta necesidad de datos se vuelve más compleja cuando tenemos muchos scraps, porque hay distintas fuentes de información, hay que coordinar y poder, juntar estos datos. Y nosotros aquí recomendamos tener una normativa o desarrollar normativas para fomentar más transparencia y mejor recolección de datos y también adoptar medidas para prevenir el fraude. El fraude es muy dañino para el medio ambiente y también es muy dañino para el desequilibrio que genera dentro del sector entre cumplidores e incumplidores y creemos que la posibilidad, por ejemplo, de pedir auditorías puede ser muy útil tanto para identificar bolsas de fraude como también para ejercer un efecto de disuasión que pueda desanimar a aquellos que se plantean el incumplimiento de las normas. La cuarta recomendación tiene que ver con los conflictos de interés, ya que en el sector, por normativa o por distintas circunstancias, puede haber algunos participantes que juegan distintos roles y creemos que la prevención de potenciales conflictos de interés puede ser muy útil para evitar que en el futuro surjan problemas. Y la quinta y última grupo de recomendaciones tiene que ver con la fase final de la gestión de los residuos de envases, lo que es la adjudicación a los recicladores, que también es muy importante que sea competitiva y transparente. Aquí ha habido avances, como por ejemplo puede ser la subasta electrónica, y creemos que tiene que haber más avances y tenemos que seguir consolidando en esta última parte también la competencia para ayudar a que los recicladores se centren en su negocio, en su actividad de reciclado, y de nuevo puedan contar con un sistema competitivo de acceso a los residuos de envases que les permita funcionar de la mejor manera posible. Estas son las recomendaciones en grandes pinceladas y muy resumidas, pero finalmente la idea fundamental es que tenemos ahora mismo una gran oportunidad con la entrada de competencia en este sector. Una oportunidad que si queremos tener un sector del reciclado y de gestión de residuos de envases de primer nivel, tenemos que aprovechar y por eso es muy relevante debatir sobre estas cuestiones, plantearse cuáles son las mejores medidas, sabiendo que el sector es muy complejo y que requiere de actuaciones bien pensadas y bien reflexionadas y que todo esto puede ser de gran ayuda para conseguir para utilizar la competencia como herramienta que ayude a buscar soluciones para tener una economía más sostenible y más próspera. Y por ello creo que la mesa que viene a continuación seguro que será muy interesante y nos ayudará a seguir profundizando en este debate tan importante y tan interesante. Y nada, ya con esto damos paso a la mesa de debate que estará moderada por Rubén Esteller, el director adjunto del Economista y director de las revistas Energía y Agua y Medio Ambiente del Economista. Y sin más, muchas gracias y de nuevo gracias por venir. Buenas tardes ya a estas horas. Y nada, en primer lugar daré las gracias a la presidenta de la CNMC por acompañarnos esta mañana y por la invitación al Economista a participar en esta mesa. Y paso, si quieren, a presentarles a las personas que la forman, ¿no? En un lugar tenemos a Margarita Ruiz, que como bien saben es la subdirectora general de residuos del MITECO, Josep Simó, director del área de infraestructuras de la Agencia de Residuos de Cataluña. Del otro lado ya a José Pernas, que es profesor titular de Derecho Administrativo
en la Universidad de A Coruña, que hoy nos tiene a todos en la cabeza por estas rachas de viento, ¿no? Y Lara Tobías, que es la jefa de área de la Subdirección de Estudios e Informes de la CNMC. Así que a todos ustedes, pues nada, muchísimas gracias por participar, por estar aquí esta mañana con nosotros. Y bueno, después del resumen que nos ha hecho Alfonso del contenido de este informe, pues yo creo que casi la primera pregunta que quería plantearos es un poco pues, la reforma, las oportunidades que abre, ¿no? Porque se abre pues, oportunidades de que suponga pues, la entrada de nuevos socios en los scraps, ¿no? Pero también retos, ¿no? como decía Alfonso antes, ¿no? Que subsisten barreras a la competencia en la regulación. Entonces, les quería pedir un poco cómo creen que se pueden abordar todas estas oportunidades y retos de las que nos ha hablado en la intervención inicial. Si quieres, comenzamos por ti, Margarita. Perfecto, perdonad. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a estar en esta mesa de debate a través de la Subdirección General de Residuos. Bueno, creo que el estudio presentado por la CNMC viene en un momento, pues la verdad que clave, porque bueno, pues, con la aparición o con la publicación del nuevo reglamento de envases y residuos de envases, pues probablemente se nos habrá una oportunidad de tener que hacer algunos ajustes en nuestra norma, en nuestro Real Decreto de 2022 para compasar a esa normativa comunitaria y, por tanto, bueno, pues nos sirven muchas de las recomendaciones para reflexionar y tratar de resolver algunos de los problemas que se manifiestan o retos que se manifiestan tanto en el propio estudio como en estos 2 años posteriores que estamos viendo las administraciones, ¿no? Creo que bueno, el Real Decreto ha supuesto un cambio en este sector después de 25 años de funcionamiento de una ley del año 97, en el que bueno, pues la responsabilidad ampliada del productor solo se aplicaba a los envases domésticos. Aquí se amplía y además se amplía a los envases comerciales e industriales, que tal como los define el Real Decreto, pero además con mayor dificultad si cabe, porque prácticamente todas las mercancías pues, se mueven envasadas y no en el ámbito nacional, sino que incluso europeo e internacional, con lo cual eso supone un reto importante también para controlar la gestión de esos envases, ¿no? Entonces, como digo, por un lado, nuevos retos en lo que respecta al funcionamiento de envases comerciales e industriales, de los cuales bueno, pues en España no teníamos experiencia. Entonces, vamos a tener que ir aprendiendo un poco sobre la marcha y viendo también cómo funcionan en otros países, pero por otro lado también un cambio importante y sustancial en el ámbito de los envases domésticos. Existía una demanda importante por parte de las administraciones públicas, en este caso comunidades autónomas y entidades locales, de reforzar la financiación por parte de los productores en lo que respecta a la gestión de envases y residuos de envases, y yo creo que este Real Decreto bueno, pues también hace un cambio sustancial en ese modelo de financiación y también intenta avanzar en el ámbito de la transparencia, ¿no? Con la creación del registro de productores de producto, que además es un instrumento que se está incluyendo en todas las normas europeas. En el reglamento comunitario ya aparece ese registro, está apareciendo en otros flujos en los que se está regulando la responsabilidad amplia del productor y bueno, pues estamos haciendo también cosas en cuanto a control, ¿no? Ese posible control del fraude. Quizá en el estudio se apuntan determinados pasos que podemos ir mejorando, ¿no? Pero por daros un poco unas cifras de cuántos tenemos inscritos a día de hoy, en el registro tenemos más de 38.000 empresas inscritas. De esas empresas, en el último año presentaron, o con los datos de 2024, hicieron declaración más de casi 25.000 empresas en declaración anual de envases, y nosotros, bueno, pues cotejando con los sistemas de responsabilidad amplia del productor que ya venían funcionando, pues también hemos abierto más de 100 expedientes sancionadores, ¿no? Fruto de ese cotejo, bueno, pues hemos visto
que hay empresas que tienen que estar inscritas y no lo están y por tanto no han reportado, o hay empresas que están inscritas pero no han reportado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también eso está sirviendo un poco de control de ese fraude. Pero como digo, bueno, pues estamos iniciando esta nueva etapa de aplicación de este régimen de responsabilidad ampliada del productor. Están en los procesos las autorizaciones de los sistemas colectivos en proceso, algunas están finalizadas, otras están a punto de finalizar y otras, bueno, van algo más retardadas, pero bueno, sí que se ha permitido esa cierta competencia con las autorizaciones provisionales que se han otorgado por las comunidades autónomas, de forma que pudieran empezar a funcionar los sistemas de responsabilidad ampliada que habían presentado esa autorización. También estamos trabajando internamente en las comunidades autónomas en ese convenio marco, con ciertas dificultades porque es complejo. Y bueno, pues estamos iniciando estos procesos de aplicación de la nueva normativa que implica una apertura a esa competencia, pero también estamos en un momento clave en el que, bueno, pues con la revisión de la normativa nacional para tener en cuenta la comunitaria, pues podremos tener en cuenta algunas de las recomendaciones que se dan en ese informe. Ahora, sí. Muchísimas gracias a la Comisión por habernos invitado a la Agencia de Residuos a estar presente en esta mesa de debate y felicitarlos por la emisión del estudio, muy completo y que da ya no una pincelada, sino que entra de lleno en determinadas cuestiones absolutamente relevantes para la organización de la gestión de los envases, ¿no? Cuando hablamos de envases, y así ha sido expuesto en las anteriores presentaciones, tenemos tendencia a pensar siempre en los envases domésticos, porque es donde hasta ahora se ha centrado, digamos, mayormente la actividad, la problemática, la percepción social de este tema, pero evidentemente la normativa también incluye un importante papel a lo que hasta ahora estaba dentro de otro ámbito absolutamente diferente. En el ámbito de los residuos industriales o de los envases industriales estaban regulados por la Ley General de Residuos y, por tanto, digamos, el protagonista de la gestión de estos envases era quien los tenía en último momento y, por tanto, esta gestión debía ser realizada correctamente por este último tenedor. La ley lo que hace y el decreto es trasladar esta responsabilidad al que ha puesto ese envase con el producto dentro y, por tanto, cambia esta situación y, por tanto, tensa unas costuras, digamos, que hasta ahora estaban establecidas dentro del marco, digamos, de gestión, que evidentemente tienen una influencia muy importante. Y, por otra parte, también afronta pues, los residuos comerciales, porque los residuos comerciales eran un poco los grandes olvidados. Y si lo miro desde la visión de los entes locales, aunque yo represento en este caso a una comunidad autónoma, pero intentando ponerme en su papel, los residuos comerciales muchísimas veces van a parar exactamente al mismo lugar que van a parar los residuos domésticos. Y por tanto en esta intersección había un espacio, digamos, en el cual la normativa pues, hace hincapié y, por tanto, dentro de los scraps y de las obligaciones de los scraps, cuando hablamos del establecimiento de convenios o no, generalmente, o en todos los casos, al menos hasta ahora, establecemos convenios para la relación con las administraciones públicas, que tal como dice muy bien en el informe, son los, creo que le llama, el monopolio natural de la gestión de los residuos a través de los entes locales, y que hasta ahora tenían este vacío, digamos, en el cumplimiento de esta necesidad de financiación de los residuos comerciales. Y, por otra parte, evidentemente, dentro del ámbito de los residuos domésticos nos introduce otra cuestión, que aunque entiendo que también podía ser antes, no fue así. Hemos establecido una relación durante
25 años con 2 entidades, básicamente. Y ahora la introducción de esta posibilidad en el mercado pues también impone una serie de retos importantes en los cuales evidentemente las administraciones públicas debemos responder ante esto. Yo me acuerdo, por poner una anécdota, cuando a veces en el fragor, digamos, de las negociaciones con estos scraps, pues alguien de la administración decía, ¿por qué no promovemos que haya otros scraps en juego y, por tanto, otra relación con otras entidades? Claro, desde la administración pública, donde lo que intentas es cubrir los costes que esta administración pública tiene para realizar su servicio, otros scraps, digamos, evidentemente esto va a ser realidad o ya es realidad hoy en día, pero pensando en la administración que lo que quiere es financiar este servicio como un scrap que intenta competir en el mercado ante las empresas para tener un aporte a estas empresas de mayor competitividad, va a pretender ofrecer un mejor servicio a un menor coste, no será para pagar más a la administración local, que a duras penas muchas veces cubre estos costes. Por tanto, de alguna forma o de otra, esto que siempre estaba sobre la mesa, pues al final es así y tenemos que adaptarnos a esta situación. Y en esto, evidentemente, hay un reto importante que seguro en la mesa redonda vamos a poder comentar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, la posibilidad de estar aquí y de aprender, ¿no?, de todos los actores que estáis del sector público y privado, que conocéis muy directamente, ¿no?, los problemas de aplicación regulatoria. Y un poco mi visión así como universitario, yo creo, es hacer una visión un poco así más panorámica, ¿no?, sobre alguna cuestión, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante insistir en que no estamos ante un contexto regulatorio más de evolución de la regulación de residuos desde los años 70, sino que estamos ante, desde mi punto de vista, un momento transformador, de una regulación de gestión de residuos, donde el sector público era el principal responsable de esa última pata de la cadena del ciclo de vida de un producto, a una regulación centrada en la cadena de valor del producto, donde aguas arriba se traslada en buena medida la responsabilidad a los productores a través del ecodiseño, con las nuevas normas de ecodiseño, con la responsabilidad también de transparencia en la actuación del mercado y la dotación de información fiable a los consumidores, la extensión de la responsabilidad ampliada del productor a nuevos materiales, a nuevos y a nuevos costes, que genera un contexto, insisto, verdaderamente transformador. Yo creo que estamos ante el primer intento de regulación verdaderamente transformadora, que particularmente en España es la Ley 7/2022, que creo que tiene un diagnóstico, la primera norma que hace un diagnóstico eficiente de los problemas que hay en la gestión de los residuos. Tenemos una regulación muy compleja, de creciente complejidad, y también tenemos un nuevo contexto de recentralización regulatoria. Con el nuevo reglamento de envases, la Comisión Europea va a asumir un papel directo en la regulación de las cuestiones técnicas, lo cual yo creo que es un cambio de paso realmente importante. Otros retos que creo que son relevantes. En primer lugar, más panorámico también el funcionamiento de los instrumentos económicos. La RAP es un instrumento económico que afecta a los productores de productos, pero tenemos la tasa municipal que afecta al ciudadano y tenemos también el impuesto de vertido que afecta a las entidades locales. La interrelación entre estos instrumentos y el éxito de los instrumentos económicos yo creo que es un elemento clave para el futuro, y también la contratación pública, que la hemos ignorado sistemáticamente en la regulación de residuos, y creo que es un elemento clave, la buena preparación de los contratos públicos. En segundo lugar, la mejora de la calidad y de la cantidad de los datos, tanto en relación a los objetivos como en relación a los costes. Hemos prestado muy poca atención a los costes, a los datos sobre costes. Hay experiencias interesantes en Francia, y la AREF lo ha advertido en su informe de 2023, de la disponibilidad de datos por parte del sector público sobre costes. La información sobrepuesta en el mercado con la finalidad de que podamos tener una trazabilidad adecuada de los datos y, en definitiva, algo que creo que es un objetivo fundamental, que es oficializar el dato y dar carácter fiable y objetivo a la información, que nos sirve de base para diseñar políticas, pero también para aplicar instrumentos. Disponer de datos adecuados de carácter económico es fundamental para la aplicación de la RAP, y estamos viendo los conflictos que se generan en la práctica de su aplicación. Hay algunos ejemplos de otra regulación sectorial interesantes, como en materia de contratos públicos. Tenemos una oficina de información y seguimiento de la aplicación de la Ley de Contratos Públicos, que actúa como en ese ámbito un mecanismo de apoyo al Comité de Coordinación Regional. Creo que sería un elemento muy interesante en materia de residuos que pudiéramos disponer de una oficina
que centralizara esa labor de elaborar datos, metodologías, tratar información y realizar un seguimiento de la aplicación regulatoria con carácter independiente. En tercer lugar, retos para el sector público. Pues yo creo que fundamentalmente dos. La profesionalización del sector público, ese cambio transformativo regulatorio con una regulación cada vez más compleja que exige más al sector público, exige que transformemos una administración pública pensada para una regulación de los 70. Yo creo que no está preparada precisamente para dar respuesta a esta complejidad regulatoria creciente que se deriva del ámbito comunitario, y aquí esto va de la mano muy directamente de la voluntad política para que podamos desarrollar estructuras administrativas que den respuesta a ese conocimiento técnico que implica la aplicación regulatoria. Yo creo que buena parte de la seguridad jurídica que necesitan los actores privados está en la disponibilidad de recursos administrativos con un conocimiento técnico suficiente para dar respuesta al sector privado. Y, en segundo lugar, el cumplimiento normativo. Tenemos administraciones públicas, particularmente autonómicas, muy precarizadas en la capacidad de seguimiento, de garantía de cumplimiento normativo. Si no garantizamos el cumplimiento normativo, generamos, evidentemente, distorsiones en la competencia y un funcionamiento inadecuado de la RAP. Y, finalmente, desde la perspectiva del sector privado, yo creo que la gran necesidad es la necesidad de disponer de un marco jurídico armonizado que otorgue seguridad jurídica a los actores y, particularmente, creo que es algo reiterado en los foros en relación a los procedimientos autorizatorios. Hay una demanda en ese plano bastante clara. ¿Cuáles son los pasos que se están produciendo en ese ámbito? En el ámbito comunitario, el cambio de directiva a reglamento, transformación radical del marco regulatorio, insisto, con ese proceso de recentralización que va a ir de la mano de la Comisión Europea en los próximos años. Yo creo que eso va a otorgar importante seguridad jurídica, sobre todo con relación a los aspectos técnicos. Un segundo elemento, recentralización y armonización europea, pero también flexibilidad para los Estados. En ese proceso de adaptación de la normativa interna, el Reglamento Europeo otorga flexibilidad a los Estados para incrementar o para reducir los niveles de protección que prevé el reglamento. Y ahí tenemos en el ámbito de la regulación estatal pues también un reto, no solo de adaptación al reglamento, sino de aprovechar esos espacios de flexibilidad del reglamento para tomar decisiones que pueden tener mucho impacto. Y eso es un poco así los cuatro aspectos que quería comentar. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Contestando a tu pregunta, Rubén, pues como ha señalado el subdirector, nosotros como CNMC identificamos grandes oportunidades con el cambio normativo. Ha derivado, por una parte, en la entrada de nuevos scraps, desde nuestro punto de vista, por dos motivos. En primer lugar, como consecuencia de la extensión de la RAP a los envases comerciales e industriales, que obliga a crear scraps para la gestión de los residuos de este tipo de envases. Y unido a esto, yo creo que también los scraps se han dado cuenta de que existían también pues la oportunidad de entrar no solamente en el ámbito de los envases comerciales e industriales, sino también en el ámbito de los domésticos, donde de facto ha existido un monopolio en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, la entrada de scraps, pues lógicamente supone una oportunidad desde el punto de vista de la competencia, desde la perspectiva de los productores, pues evidentemente les da una mayor capacidad de elección a la hora de cumplir con sus obligaciones legales. No olvidemos que al final la RAP es en lo que se traduce en la práctica, es una serie de obligaciones que recaen sobre los productores. Entonces consideramos que es positivo que ellos puedan elegir a través de qué vehículo deciden cumplir estas obligaciones. Esto evidentemente obliga a los scraps a competir entre ellos para poder atraerlos y por lo tanto les obligará a tratar de ser atractivos en los servicios que prestan a los productores y por lo tanto pues en cuanto a cómo se gestionan internamente, cómo dan cumplimiento a ciertas obligaciones pues de carácter, estoy pensando, informativo, de concienciación, etcétera. Y entra también la cuestión de si serán capaces o no los scraps de competir en cuanto a la mejora en la gestión de los residuos, ¿no? Y esto me lleva a los retos que ya ha apuntado un poco Josep. Y aquí me gustaría distinguir entre los retos que se aplican específicamente a la gestión de los envases o los residuos de envases domésticos y los que se aplican a los envases comerciales e industriales, ¿no? Empezando por los retos asociados a la gestión de los residuos de envases domésticos, lo que nosotros identificamos en el estudio está muy relacionado con la propia organización de la gestión de los envases, ¿no? En España tenemos lo que en el estudio denominamos un sistema financiero, otros informes pues, le ponen nombres similares, es simplemente para tratar de explicar
explicar a qué nos referimos, ¿no? En el que son, por la normativa, ¿no? Por el reparto que establece la normativa, son los entes locales los responsables de organizar en sí la gestión de los residuos, pero toda la parte de la financiación recae sobre los scraps, ¿no? Esto no ocurre en otros países donde tienen un sistema que hemos denominado organizativo, donde la gestión de los residuos, entendiendo por tal lo que son las propias actividades de recogida, transporte, selección, tratamiento y venta del material, recaen sobre los scraps. Y esto lleva a diferencias sustanciales en la forma en la que se organiza todo, ¿no? El hecho de que en España tengamos un sistema financiero, pues en la práctica en lo que se ha derivado es en fuertes fricciones en las negociaciones entre los scraps y los entes locales, porque al final los entes locales tienen la obligación de prestar este servicio, pero no reciben financiación de los scraps si no se acuerdan los convenios, y es ahí donde pues siempre vienen las discrepancias, ¿no? Acerca de si se puede mejorar o no, y lógicamente cada parte aquí tiene su visión, y pensamos que la entrada de más scraps plantea retos en relación a esto desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, el hecho de que entren más, o sea, que haya más de un scrap teniendo que negociar con los entes locales, pues genera problemas, como señalaba el subdirector de estudios, de coordinación entre ellos, ¿no? Es decir, y aquí pensamos que la normativa, tal y como está redactada actualmente, no lo aborda, probablemente porque el legislador, cuando redactó la normativa, no estaba planteándose este tipo de cuestiones, ¿no? Más relacionadas con la competencia. Por un lado, pensamos que la normativa no es lo suficientemente detallada en cuanto a los problemas que puedan surgir entre los scraps competidores a la hora de repartirse los costes financieros, ¿no? Es posible que surjan aquí fricciones entre ellos y habrá que resolverlas, ¿no? Y en segundo lugar, en relación a cómo se relacionan con los entes locales, ¿no? Aquí, bueno, algo han apuntado ya Margarita y Josep, que pues se está intentando abordar a través de la figura del convenio único, pero no es algo que especifique la normativa, ¿no? Es decir, la normativa tal y como está, pues no especifica si cada scrap tendrá que firmar un convenio con todos los entes locales, o si se podrá adherir al que ya está firmado, o si los scraps tendrán que coordinarse entre ellos para negociar conjuntamente con la Administración, y son cuestiones relevantes que han dado lugar a problemas en otros países y que de hecho han derivado en regulación, ¿no? Entonces, sí que nosotros identificamos en el estudio que esto puede ser un importante problema de fricción, ¿no? Y un segundo elemento de la normativa es que pensamos que precisamente para tratar de facilitar la vida de las administraciones públicas en estas negociaciones que han sido tan complicadas hasta ahora, la normativa abre la puerta a que en los convenios se negocie que sea el scrap quien asuma la gestión de los residuos, ¿no? Y esto, desde nuestro punto de vista, pues abre una nueva caja que trae dificultades y habrá que abordar, ¿no? En primer lugar, el Real Decreto incluye dentro de la gestión todas las actividades, es decir, la recogida, el transporte, la clasificación, el tratamiento y la venta del material resultante de ese tratamiento. Lo que observamos en otros países en los que existe, como decía, este modelo organizativo donde los scraps asumen la gestión, es que se distingue entre las actividades que no son susceptibles de ser prestadas en competencia, lo que en economía llamamos monopolios naturales, que son la recogida y el transporte, del resto de actividades, ¿no? Entonces, en otros países donde la gestión la asumen los scraps, en la normativa se especifica de una forma muy explícita que en la recogida y el transporte tiene que haber, y se desarrolla de hecho en estos países, un sistema en el que se organice bien qué scrap es el responsable de la recogida y el tratamiento, durante cuánto tiempo, bajo qué normas, para garantizar la competencia entre ellos y la competencia en la prestación de los servicios, y sin embargo en el resto de actividades la clasificación, tratamiento y venta del material se reparte la responsabilidad tanto financiera como organizativa entre los scraps, y cada scrap se encarga de la cantidad de residuos que le corresponde por cuota de mercado, ¿no? Nada de esto está detallado tal y como está redactado actualmente el Real Decreto y puede generar problemas, ¿no? También puede dar lugar esta vía que abre el Real Decreto a que algunas partes del territorio español sigan, como hasta ahora, bajo lo que denominamos el modelo financiero, y otras pasen al modelo organizativo, ¿no? Y por lo tanto que haya cierta dicotomía en cuanto a cómo se organiza la gestión de los residuos en España, ¿no? Esto, hasta donde nosotros hemos podido ver, seríamos, no sé si decir pioneros, pero desde luego el único país que tendría esta organización, y plantea también retos importantes, ¿no? En tercer lugar, no se especifica durante cuánto tiempo un scrap podría encargarse de forma monopolística de estas actividades, ¿no? Ni qué forma existiría de que otro scrap le dispute esta postura, ¿no?
Y finalmente vemos que también es posible que surjan, y esto bueno, se verá ahora según vaya pasando el tiempo, ¿no? Porque acaba de empezar un poco este escenario, dificultades de coordinación entre SCRAPs, tanto para el reparto de la financiación como en el caso de que algún SCRAP asuma la gestión, para el reparto también, digamos, de la organización de la gestión de estos residuos. Y en cuanto a los envases comerciales e industriales, identificamos nuevamente problemas de coordinación entre todos los SCRAPs competidores, ¿no? En este caso será probablemente, previsiblemente, en cuanto al reparto de las obligaciones financieras entre ellos. Por otro lado, ya ha apuntado Josep que cambia totalmente la organización del mercado, porque hasta ahora eran las industrias y los comercios quienes gestionaban los residuos que generaban. Y esto implica que en el mercado, digamos, de gestión de los residuos comerciales e industriales, la demanda de estos servicios estaba muy atomizada. Al trasladarse esa responsabilidad a los SCRAPs se produce una fuerte concentración y veremos el efecto que esto tiene en el mercado. Y por último, identificamos también en el estudio potenciales conflictos de interés, ¿no? Porque es posible que haya gestores de residuos que en la medida en que realicen tratamientos finalistas y vendan sus productos finales, que ya no son residuos envasados, pues potencialmente se vean atrapados, digamos, por la RAP de los envases industriales y tengan que adherirse a un SCRAP. Y esto, lógicamente, pues puede generar conflictos de interés que las administraciones públicas tendrán que abordar. Gracias. Bueno, después de este análisis súper profundo que nos ha hecho Lara, yo creo que Margarita y Josep, la pregunta es casi obvia, ¿no? ¿Estáis preparados, las administraciones públicas están preparadas para afrontar todos estos retos que generan la nueva normativa y la situación actual? Bueno, a ver, yo creo que hay una de las recomendaciones que apunta el estudio es la necesidad de recursos humanos y de recursos materiales para poder abordar adecuadamente todos estos retos. Yo creo que eso es una realidad, tanto en el propio Ministerio, aquí la Agencia de Residuos de Cataluña tiene más suerte porque son muchas más personas, pero en el resto de comunidades autónomas pues también yo creo que son deficitarias todas, y en las entidades locales que también se ven implicadas pues más aún, ¿vale? Entonces yo eso sí que creo que es un reto importante el de dotarnos de algún instrumento que nos permita disponer de todos esos recursos, ya no solo humanos, sino también materiales de control, ¿no? Sí que es verdad que en lo que has expuesto, yo sí que quería comentar también que, a ver, el Real Decreto lo que pretendió en su momento fue tratar de incorporar todas las novedades que implicaba la aplicación de la responsabilidad amplia del productor, pero a la vez tratar de mantener o de distorsionar lo menos posible el funcionamiento de cómo venían gestionándose sobre todo los residuos de envases comerciales e industriales. Entonces ahí bueno, hizo un poco de encaje de bolillos entre las distintas posibilidades. También creo que es importante, y en lo que los modelos de gestión que mencionabas, ya en España se están produciendo esos modelos y estamos viendo también bueno, ciertas dificultades de ir avanzando. Me explico. Con carácter general, es verdad que a lo mejor quizá es en función de los materiales, ¿no? Pero para plásticos y metales en general lo que ha venido aplicando es parcialmente el modelo financia, ¿vale? Hasta que salen los materiales de la planta de clasificación, pero en el caso del material vidrio y en el caso del material vidrio en algunas zonas está el modelo organiza, en otras no. Y en el caso del papel cartón, bueno, pues es con carácter general también asumido por las entidades locales la organización, ¿no? Con lo cual tenemos además ya estaban perviviendo esos modelos en España. Es verdad que ahora el Real Decreto también recoge esa funcionalidad de esos modelos y permite que puedan ampliarse el modelo organiza y financia a otros materiales. Pero eso es difícil, ¿vale? Porque tal como está ahora mismo el Real Decreto, parece que está sometido a negociación, cuando hay comunidades autónomas que nos están pidiendo explícitamente que hay entidades locales que quieren renunciar a esa gestión, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso está generando ciertas fricciones, ¿no? Con lo cual, pues
Otro punto en ese aspecto es que, claro, gestionar los convenios de todos esos modelos pues es muy complicado para las administraciones públicas, especialmente para las locales que no tienen personal suficiente para poder negociar frente a los scrap, cuyo único trabajo es hacer o velar por la gestión de los residuos de envases para los que se han solicitado esa autorización, con lo cual hay una disparidad de equilibrio entre las negociaciones, ¿no? Pues esos son retos que tenemos que abordar. Quizá la nueva norma a lo mejor tenga que volver a dar una vuelta de tuerca y en esas posibilidades de negociación con entidades locales, los convenios, quizá a lo mejor tiene que pasar a una unidad supra, a la unidad autonómica, por supuesto con participación de entidad local, pero por lo menos la reducción de las negociaciones al final para ambas partes es menor, o sea, hay un menor número de convenios y también quizás se puedan reequilibrar esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, los recursos humanos son necesarios, también los recursos materiales en cuanto a vigilancia, en cuanto a disponer de herramientas que permitan vigilar el funcionamiento de todos los agentes de la cadena, pero es cierto también que las administraciones públicas nos debemos a la ley de contratos y las cosas no son tan sencillas, ni tan rápidas, ni tan ágiles como puede ser en el ámbito privado. Bueno, evidentemente yo diría que por parte de todas las administraciones públicas, tal como decía Margarita, pues nos faltan efectivos. Y lo digo desde Cataluña porque de una forma o de otra parece que tengamos más recursos humanos, pero yo diría que nunca son suficientes. Entre todas las cargas también hay que decir una que no es menos importante, que es toda la tramitación de las autorizaciones. Aquí la Comunidad de Madrid se lleva la palma y por eso, digamos, le ha supuesto seguro un esfuerzo muy importante porque casi todas las sedes sociales de los scraps están ubicadas en la Comunidad de Madrid y por tanto ahí hay una carga administrativa importante. Después está evidentemente la negociación de los convenios y aquí sí que hay situaciones muy dispares, digamos, dentro del panorama de todo el Estado, ¿no? Puedo hablar de lo que tenemos en Cataluña. Tenemos una situación, yo diría, confortable desde el punto de vista de relación administración local y Generalitat, en este caso, a través de la Agencia de Residuos. Y evidentemente la percepción, digamos, que tenemos, y también enfocado desde su punto de vista, evidentemente es la falta de recursos de los entes locales, digamos, para hacer determinados trabajos y relación. En Cataluña se hace una negociación colectiva con las entidades representativas de los entes locales, no con todos los entes locales, pero evidentemente con la Asociación de Municipios, Federación de Municipios y el área metropolitana, y se intenta llegar a un consenso general en el cual evidentemente se encuentra a faltar muchas veces pues, un conocimiento real de cuáles son realmente los costes del servicio. Un servicio que es complicado, que muchas administraciones públicas tienen compartido un contrato de servicios o una concesión de toda la recogida de residuos, por tanto compartimentarla de los envases es especialmente difícil y en esa situación pues estamos mucho tiempo hablando entre nosotros, contrastando datos, etcétera, etcétera. Al final se llega a un acuerdo, como se ha llegado en todos estos años, que al final siempre es una cesión por todas las partes, por tanto es una concesión por parte de todos, ¿no? De todas maneras sí que hay, digamos, dentro de este esquema financiero organizativo, sí que hay una parte importante, porque no todo recogida, también es tratamiento. Yo diría que también en otras partes de España el tratamiento, es decir, la selección de los envases, no lo hacen las administraciones públicas, muchas veces lo hacen también empresas que están contratadas por los propios scraps. Y ahí sí que hay una parte importante de financiación que va directamente entre el sector privado y que la entrada de competencia pues, añade un factor, digamos, de complejidad. Y por tanto, seguramente en todos los temas,
y de organización. Cuanto hay más scraps, la necesidad de un árbitro, de un coordinador, de alguien que reparta juego, es algo relevante, ¿no? Y esa relevancia, y no quiero mirar a Margarita para decir, lo tenéis que hacer vosotros, pero en un marco como los envases, en los cuales un fabricante que está en Aragón puede suministrar envases a Andalucía y uno que está en Cataluña los suministra también en Galicia. El mercado es único y, por tanto, ahí las administraciones autonómicas y locales tenemos una cierta, digamos, complejidad para entrar en este punto. El estudio, por cierto, hace un buen trabajo de comparación en determinados países, digamos, de referencia. Me viene el caso de Alemania, donde evidentemente la complejidad del sistema, la competencia que hay entre los scraps, digamos, y la tradición, pues ha hecho organizar unas entidades participadas evidentemente por la administración pública, aunque quizá con financiación privada y por tanto desde este punto de vista mixto, para establecer esta cuota de mercado, la resolución de conflictos, quién se queda el producto al final entre los scraps de las plantas de selección, etcétera. Todo esto seguramente es algo importante en lo que seguramente en un futuro no muy lejano tenemos que trabajar. Por lo que respecta a los envases comerciales, si mal no recuerdo, creo que tenemos 17 scraps encima de la mesa y por tanto hay una necesidad de coordinación entre todos ellos y de trabajo conjunto para llegar a un esquema, digamos, que sea no unitario. Esto iría evidentemente en contra de la competencia, pero sí de cara a la administración local, porque una de las cosas que sí que queremos desde las administraciones públicas es cargar una única factura. No queremos facturar a todo un universo y, por tanto, desde este punto de vista, esta acción de coordinación es muy importante. Y nada más, si no monopolizo la... No, está estupendo la explicación. José, entonces, con todo este escenario, ¿tú crees que sería necesario nueva normativa, que se revisara, mejor que se consoliden los que ya tenemos encima de la mesa? Bueno, pues yo creo que un poco lo dice el informe, ¿no? Y habla de la necesidad de que para garantizar un marco procompetitivo es preciso avanzar en términos regulatorios en determinados aspectos, ¿no? O sea, yo creo que es la gran conclusión del informe me parece muy acertado, aunque a veces suene contradictorio favorecer la competencia a través de la intervención, ¿no?, del sector público mediante sus normas administrativas. Yo hay varias cosas del informe que me gustaría comentar, básicamente 4 cuestiones. La primera de ellas es el tema de la negociación, que me parece, bueno, es el tema que sale siempre, ¿no?, uno de los temas claves, precisamente porque tenemos un contexto de excesiva conflictividad entre los sistemas de responsabilidad ampliada y las administraciones públicas. En segundo lugar, porque hay cierto desequilibrio, ¿no?, por lo que comentaba antes, por la ausencia de profesionalización del sector público y capacidad suficiente. Creo que hay un desequilibrio a la hora de, en un marco de negociación abierta, mantener el equilibrio entre interés público e interés privado. Y esto genera desconfianza en el sector, que es muy negativa, yo creo, para la gestión adecuada de los residuos de envases. Sobre esto me gustaría decir, me ha dado lugar así algunas reflexiones el informe, y me da la impresión de que el modelo que tenemos en este momento, ese modelo mixto, inicialmente financiero, que se basa en un sistema de negociación abierto, deberíamos de tender hacia un sistema de determinación reglada de costes, a través de algunas herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las que se menciona en el informe muy interesante, que es que el sector público pueda aprobar, con participación lógicamente del sector privado, como no puede ser de otra forma, costes de referencia. Hay una experiencia, creo que es en Francia, sobre este aspecto, y es una forma de gestión habitual en otros ámbitos. Los contratos de obra, para definir los proyectos de obra, se utilizan bases de datos de referencia para la determinación de costes por parte de los proyectistas, ¿no? En segundo lugar, una de las cuestiones que aparecen en la negociación, que creo que es clave, que es ¿qué es un servicio de recogida y tratamiento eficiente?, que es uno de los aspectos en donde se produce mayor conflictividad, ¿no?, en el proceso de negociación, por lo que es eficiente para el sector público desde un punto de vista económico-ambiental, pues puede ser diferente para el sector privado a través de los scrap. Por eso la determinación, aparece en el informe varias referencias a que en algunos casos, en el caso de Alemania, por ejemplo, se realiza una determinación de requisitos mínimos que debe de cumplir el servicio público local, a partir de lo cual, pues, lógicamente, esto tiene el beneficio que no se debate sobre qué es un servicio público eficiente de recogida y tratamiento de residuos, y tenemos ejemplos en materia ambiental
de documentos de referencia que determinan qué es una gestión eficiente. Por ejemplo, en el ámbito de las autorizaciones ambientales están los documentos BREF, que son los documentos técnicos de referencia, que se utilizan como referencia para entender cuáles deben ser los requisitos que debe cumplir una gestión ambiental adecuada. Por tanto, ese segundo punto, la determinación de lo que es un servicio eficiente a través de unos requisitos mínimos que se determinan por parte del sector público y que se puede plasmar, por ejemplo, en documentos técnicos de referencia. Por tanto, ahí la primera conclusión, creo que es muy importante que tengamos un marco normativo que guíe esos procesos de negociación para salir de un sistema de negociación completamente abierto en un contexto de desequilibrio, sobre todo en el conocimiento, a un modelo más reglado de determinación de esos costes. Y, en segundo lugar, otro elemento muy interesante del informe es las reflexiones que hacen en términos de derecho comparado sobre el modelo organizativo. En la actualidad, en el modelo mixto español, la posibilidad de pasar a un modelo organizativo, es decir, ceder la gestión a los sistemas de responsabilidad ampliada, depende del consenso entre los actores. Yo creo que aquí cabe por lo menos una reflexión. Si hablamos de un servicio público obligatorio, cuya titularidad y dirección corresponde a las entidades locales, pues parece que esta cuestión quizás podría ser objeto de debate y quizás tendría sentido una decisión administrativa de cesión organizativa del servicio cuando en el marco de la negociación se acredite que hay una mayor eficiencia en el sector privado, ¿no? Yo creo que esto deberíamos de por lo menos plantearlo, ¿no? La posibilidad de que ese paso a un modelo organizativo no dependa de un elemento de puro consenso, sino que el sector público, como titular de un servicio público, tal como decide municipalizar o gestionar indirectamente un servicio, pueda tomar una decisión sobre la base de una mayor eficiencia que, lógicamente, debería estar justificada, una decisión que remita la gestión a los sistemas de responsabilidad ampliada. Esto es muy complejo, simplemente es una reflexión que yo creo que merece la pena realizar. Otro elemento importante que se ha comentado, la necesaria coordinación entre los agentes públicos y privados, la necesaria coordinación entre sistemas de responsabilidad ampliada en un contexto de competencia, ¿no? Y se habla en el informe de la necesidad de generar un marco regulatorio pro-competitivo. Yo creo que esto es fundamental para tomar grandes decisiones, ¿no? Ya se han comentado asignación de costes, responsabilidades y conflictos, y aquí hay dos cuestiones. El modelo, un modelo de un organismo privado o público-privado, y también determinar cuál es la responsabilidad del sector público, ¿no? que se apunta en algunos momentos del informe, la determinación de cuota de mercado como elemento clave, ¿no? La resolución de conflictos o la necesidad de supervisión. Necesitamos, insisto, en la gestión de residuos, creo, organismos como la Oirescon en la contratación pública que nos permiten hacer una supervisión efectiva y yo creo que también descargar a la Comisión de Coordinación de Funciones que son vinculadas a emisión de informes o a la realización de actividades de supervisión. Y dos cuestiones más. Un tercer punto que es, creo que muy importante, que se destaca en el informe, que es la garantía de la competencia en la adjudicación a los recicladores por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Aquí se ofrece un modelo que me parece muy interesante, que es el alemán, donde en la propia regulación de residuos se establece un procedimiento específico que además remite a la regulación de contratos del sector público. No tenemos que hacer grandes inventos, tenemos una regulación de contratos que recuerdo que parcialmente se aplica también a actores privados, partidos políticos, sindicatos, algunos contratistas con subvenciones públicas. Es decir, creo que por lo menos reflexionar sobre esa utilización del modelo de la contratación pública, lógicamente mucho más liviano, ¿no?, que el que existe en la actualidad, pero la posibilidad de aplicar, como ocurre en el modelo alemán, principios básicos, por ejemplo, la obligación de aprobación de instrucciones de contratación que deben darse publicidad, la utilización de una plataforma única para las licitaciones derivadas de los scrap. Bueno, hay yo creo que muchas ideas interesantes. Y finalmente, en relación a la parte referida a las barreras de entrada en el mercado, creo que hay reflexiones muy oportunas. Además, aprovechando el contexto de la revisión de la norma reglamentaria, algunos elementos como el tema de la vigencia indefinida de las autorizaciones, esto está extendido en otros ámbitos del derecho ambiental, lógicamente requiere de una administración con más capacidad para revisar en el periodo de vida de esas autorizaciones, que realmente puede haber modificaciones, ¿no? Otro elemento que yo creo que también en este cambio de contexto regulatorio necesitamos administraciones más proactivas. Proactividad implica recursos, proactividad implica profesionalización, no solo a través de una buena regulación, sino la capacidad de dar respuesta. Por ejemplo, se plantean las consultas y asistencias por parte del sector privado. Ahí tenemos el ejemplo, en el ámbito fiscal, de las consultas vinculantes, que es una fuente de seguridad jurídica muy interesante, o la elaboración de guías técnicas o de acompañamiento. Esto implica, lógicamente, una administración diferente, un deber ser de una administración que hoy en día seguramente no tenemos. Y aprovechar la oportunidad para que esos procedimientos de autorización, con la experiencia tan interesante que estamos teniendo en la aplicación por parte de las comunidades autónomas, algunas,
que ese procedimiento adquiera un carácter cada vez más reglado, más automático, con menos discrecionalidad y, por tanto, otorgando más seguridad jurídica a los actores, a los sistemas de responsabilidad ampliada. Y ya para acabar, sí que me parece muy importante el contexto también por la aprobación del reglamento de envases y residuos de envases. Hay algunas previsiones de enorme impacto, ¿no?, en este ámbito, como es el sometimiento a autorización, tanto en los sistemas individuales como colectivos. Actualmente en nuestra regulación, autorización, comunicación previa, hay un cambio importante ahí. También tiene efecto con relación a una previsión del informe como el silencio administrativo, quizás más complejo en este contexto regulatorio europeo que prevé una autorización. Se reduce el plazo de resolución a los procedimientos autorizatorios a 4 meses y medio, con relación a una regulación que prevé 6 meses y 6 meses prorrogables, ¿no?, aunque esto es matizable, hay algunos matices que no voy a hacer. Posibilidades de revocación de la autorización cuando no se cumplen las obligaciones de la responsabilidad ampliada. Es decir, que hay realmente previsiones muy interesantes en el reglamento que seguramente requerirán pues, una revisión conjunta de las interesantísimas previsiones y reflexiones de derecho comparado que aparecen en el informe con el nuevo marco que hay que tener en cuenta para esa revisión regulatoria, ¿no? O sea, que un montón de ideas, la verdad. Un montón de ideas de posibles cambios. Yo imagino que Margarita también habrá tomado nota. Lara, y el papel de las autoridades de competencia para defender, pues eso, esa igualdad de terreno de juego para los nuevos SCAPs, ¿cuál puede ser? Sí, completamente. Bueno, de mi intervención anterior parecía que le estaba poniendo muchos deberes al Ministerio y a las comunidades autónomas y entes locales, y yo creo que aquí tenemos deberes todos, ¿no? Porque bueno, el informe está centrado, digamos, en el marco regulatorio y tratamos un poco de poner negro sobre blanco cuáles son los retos que plantea el nuevo escenario en el ámbito de la competencia, pero nuestra experiencia nos muestra que en sectores donde se produce entrada de competencia, muchas veces hay retos desde el punto de vista estrictamente regulatorio, pero muchas veces hay retos derivados del propio comportamiento de los agentes, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora. Es decir, ahora cuando empiece a desarrollarse en la competencia entre los distintos SCAPs, las interacciones entre ellos, pues irán poniéndose de manifiesto tanto las oportunidades como los retos, ¿no? Y es muy probable que esto suponga también trabajo para la propia autoridad de competencia, ¿no? Sabéis que nosotros promovemos la competencia, digamos, de dos formas. Por un lado, a través del fomento de la competencia en lo que es en el ámbito más regulatorio, que es en lo que se encuadra este informe, pero evidentemente somos autoridad de competencia y por lo tanto aplicamos también la Ley de Defensa de la Competencia. Podemos intervenir en caso de que haya conductas anticompetitivas o problemas derivados de la conducta de los agentes, y es posible que en el desarrollo de la competencia, en las interacciones entre los agentes, pues termine poniéndose de manifiesto, ojalá no, pero es posible, posibles problemas que tengamos que abordar también nosotros, ¿no? De hecho, si observamos la experiencia internacional, el papel de las autoridades de competencia ha sido clave, tanto a nivel europeo. La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores en materia de gestión de residuos de envases y, de hecho, en muchos países todo el cambio regulatorio que ha habido y que ha favorecido la consolidación de la competencia ha venido motivado por expedientes sancionadores de competencia. También ha ocurrido a nivel nacional. Nosotros mismamente también tenemos expedientes en este ámbito y, bueno, es posible que también tengamos nuestra parte, ¿no? Entonces, aquí quisiera solidarizarme con mis compañeros. Nosotros también somos administración pública y es un trabajo que vamos a tener que hacer entre todos, ¿no? Entonces, en este sentido, el objetivo del informe es ayudar también a nuestros compañeros de la administración, digamos, reguladora, darles nuestra visión de competencia de cómo es posible mejorar esto, también en un contexto, como señalaba José, en el que, y anticipaba Margarita, ¿no?, en el que va a ser previsiblemente necesario que hacer cambios normativos. Pues creo que es una buena oportunidad para incorporar, en la medida en que se considere oportuno, pues las recomendaciones que hemos hecho, pero también seguramente la autoridad tenga, si es necesario, que intervenir para favorecer y para garantizar una competencia efectiva. Bueno, pues estupendo. Pues ahora yo creo que el turno de palabra lo pasamos a la gente que nos acompaña, ¿no?, para que puedan tener la oportunidad de, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna cuestión sobre el informe o sobre detalles que quieran poner un poco en discusión, pues puedan hacerlo. No sé si tenemos micrófonos. Tenemos por aquí una primera y luego allí. Sí que les ruego que se identifiquen, por favor. Buenos días, soy Rafael Allende Salazar, abogado, especializado en temas de competencia, en otras cosas. Pero yo quisiera felicitar a la CNMC, en primer lugar, tanto por la realización de esta sesión
como por el propio informe, que me parece extraordinariamente interesante y con el que estoy de acuerdo casi en el 95%, ¿no? En primer lugar, en la idea central de ese informe, de que frente a un pasado en el que existen monopolios en los scraps de los principales productos que hay, es absolutamente indispensable para alcanzar los objetivos de la economía circular introducir competencia. Pero eso, como señala el propio informe, es extraordinariamente difícil, hay muchas barreras de entrada y yo creo que hay que trabajar proactivamente, va a haber que trabajar proactivamente para eliminar esas barreras de entrada, porque como señala eufemísticamente el informe en algún momento, pues es probable que las administraciones públicas y los incumbentes no tengan un particular interés en desarrollar esa competencia. Por tanto, alguien tendrá que adoptar las medidas para desarrollar la competencia. Yo creo que, sin embargo, hay dos puntos en los que creo que el informe, en un punto es un poco complaciente y en otro es demasiado tímido. Es complaciente cuando analiza el grado de cumplimiento en España de los objetivos de reciclado. Y yo creo que claramente cuando dice que en España estamos por encima de la media europea, etcétera, pues eso igual deriva de informaciones de uno de los dos scraps que, como señalan numerosos informes, da información sesgada a la alta. La prueba de ello es que el Ministerio ha tenido que adoptar en noviembre hacer un análisis de cuál es el grado de cumplimiento de la recogida separada de botellas de plástico, y frente a un objetivo del 70% en 2023 ha llegado a la conclusión que estamos en el 41,3%. Y ahí se ha visto obligado a introducir un sistema SDDR en 2 años. Por tanto, yo creo, como digo, que el informe en las páginas 38 y 39 me parece que es un poco complaciente con el... Y luego un punto donde yo creo que es demasiado tímido. Se habla de la introducción de un organismo de regulación, digamos, de coordinación. Y yo creo que ahí hay que mirar las cosas con experiencia en otros sectores. Este no es el primer sector en el que se introduce competencia donde existían monopolios naturales. Son varios los sectores y en todos esos no ha bastado con crear un órgano de coordinación. Yo creo que hace falta crear un verdadero regulador que regule a los operadores privados y que también coordine a las administraciones públicas. No nos olvidemos que aquí hay administraciones públicas a todos los niveles y por lo tanto eso me parece indispensable, mucho más precisamente en un país como en España, donde las competencias para esto están descentralizadas. Entonces yo creo que más que un órgano de coordinación, me parece que se cumplen los requisitos para crear un verdadero regulador, como ha existido en transportes, en telecomunicaciones, etc. Si no, me parece muy difícil que se llegue a introducir competencia en el reciclado de envases. Gracias. Nada, ¿quién os atrevéis a responder? Lara. Bueno, muchísimas gracias por las observaciones. Bueno, simplemente por aclarar, no me sorprende ninguna de las dos observaciones, viniendo además de quien viene. El tema de los datos, de hecho, se apunta en el informe. Bueno, pues siempre es muy discutido en el sector. El informe al final utiliza datos, tanto datos públicos como datos obtenidos a través de requerimientos de información y ahí no hacemos valoración, ¿no? Es decir, nosotros publicamos los datos de los que disponemos y luego ya está en cada cual, ¿no?, hacer la valoración que hace. Es cierto que el Ministerio ha publicado, ¿no?, recientemente este informe y al final, en ese mismo informe, el propio Ministerio también señala las dificultades que existen de obtención de la información, ¿no? Entonces, yo creo que es uno también de los retos del sector y así se apunta en el informe, todo el tema de la trazabilidad y la obtención de información, digamos, no cuestionada y, bueno, yo creo que también es un reto a nivel europeo y uno de los objetivos de la regulación europea. Veremos a ver. Sí, por alusiones.
Bueno, a ver, yo creo que los datos, en principio yo entiendo que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha utilizado los datos que España viene suministrando anualmente a la Comisión Europea. Frente a eso tengo que decir varias cosas. En primer lugar, esos datos hasta ahora, hasta estos años, se suministraban en base a otras fuentes de información que la que hemos utilizado en el caso del informe de botellas de plástico de un solo uso. Con la información disponible, es verdad que normalmente se usaba la información proporcionada por los sectores, por las entidades de materiales sobre todo, porque no existía una información administrativa para poder elaborar esa información y, por tanto, bueno, pues con la mejor información disponible es la que se ha ido suministrando a Europa años atrás. Con el registro de productores de producto, y bien es verdad que circunscrito a un flujo muy concreto que son las botellas de plástico de un solo uso, hemos podido hacer ya un análisis de contraste y de información y bueno, pues los resultados son los que se publicaron, ¿vale? Entonces, obedecen a metodologías distintas. En principio, nuestra intención es ir avanzando hacia la metodología basada por un lado, en el registro de productores de producto y basadas en las memorias de los gestores de residuos. Pero, evidentemente, para el resto de flujos, o el resto de envases que hay que controlar y que hay que revisar en relación con reciclado y otros tratamientos, es un examen mucho más exhaustivo porque no está circunscrito solamente a botellas de plástico, sino a cualquier tipo de envases y bueno, pues habrá que analizar bueno, pues cuando se disponga de toda la información y sobre todo cuando esas memorias estén informatizadas, será más fácil poder hacerlo, porque ahora mismo bueno, pues la información no está todo tan informatizado en este sector como quisiéramos. Sí, la intervención ha introducido otro dato interesante, que es seguramente a un corto plazo o un medio plazo la implantación de un sistema de depósito de devolución y retorno sobre determinados tipos de envases, lo cual va a hacer, en principio, que salgan del circuito público y se privaticen un 20 o un 25% de materiales de envases, lo cual añade incertidumbre a la situación actual, ya de por sí compleja, porque si esto desaparece de este circuito, evidentemente condiciona la planificación de las instalaciones, las capacidades de estas instalaciones, los materiales que se van a poder sacar y, por tanto, es decir, es un punto más que evidentemente da complejidad al sector, pero que evidentemente nos vamos a tener que amoldar todos a esta nueva situación. Teníamos otra pregunta por el fondo. Sí. ¿Ahora? Bien, soy Ricardo Luis Izquierdo, director general de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En primer lugar, felicitar a la CNMC por el evento y también a los ponentes que han estado brillantes, algo que no me sorprende porque los conozco. En cualquier caso, 3 preguntas. Primera, ¿cómo actuar antes del inicio? Es decir, ¿cómo evitar la competencia desleal de la contribución de la responsabilidad del productor de aquellos envases de imposible reciclaje? La ecomodulación no está razonablemente implantada, de tal manera que hay determinados envases que nacen para acabar en un vertedero. Y eso está incluso en las páginas web de algún SCAR. Evidentemente, si conseguimos que el ecodiseño avance, disminuirán los costes y seremos más eficientes. Pero para eso, el que hace I+D para hacer envases mejor ecodiseñados, tiene que tener una compensación. 1. 2. Hay 2 ritmos diferentes. Está el ritmo del mercado de los materiales. El cartón ha pasado los 2 últimos años de 150 € la tonelada a 5 de un día para otro. Prácticamente los mercados viven al día. Mientras que los ritmos de adaptación al mercado del sector privado son muy rápidos,
el sector público, tenemos unos procedimientos de contratación garantistas lentos y nosotros tenemos que presentar un servicio público obligatorio y de calidad siempre, esté el cartón a 5 euros a 150. Y la última, hay una situación donde en los envases es una innovación, pero ya hay otros tipos de residuos que tienen varios scrap y la regulación de esa competencia colaborativa que tienen que hacer es muy compleja. A fecha de hoy, echo de menos en la regulación cómo evitar que las administraciones, que ya se ha quedado expuesto aquí, que tenemos unos medios más que limitados, tengamos que perseguir como una guerra de guerrillas para que cada uno pague su parte. Es decir, nos encontramos con la posibilidad que yo tenía de jovencito, de que a la hora de pagar había uno que decía, es que no llevo dinero. Es mejor que haya primero un pozo de origen para que entre todos esté garantizada que se pague lo que se tiene que pagar, que no olvidemos que es un servicio público de prestación obligatoria. Muchas gracias. Bueno, yo por contestarte algunas de las cosas que comentas, en relación con la primera, de la escasa reciclabilidad de algunos envases, sabéis que ahora el reglamento abre un horizonte mucho más concreto, conforme al cual en fechas concretas, si el envase después de una evaluación no cumple con los rangos, no me acuerdo, A, B, los que sean de reciclabilidad, se va a prohibir su puesta en el mercado, con lo cual yo creo que eso va a servir de acicate en primer lugar en lo que son las etapas más conceptuales de diseño, pero es que después va a haber otra segunda vuelta de tuerca, más en el largo plazo, de que si eso efectivamente no es reciclado, no es efectivamente reciclado, pues esos determinados envases volverán otra vez a estar fuera de mercado. Es cierto que va a ser de aquí en el futuro, tú preguntabas antes, para tratar de corregir, pero bueno, en eso de la reciclabilidad sí que se ha avanzado a nivel europeo, veremos cómo se va concretando. Bien es cierto que es verdad que ahora mismo la ecomodulación, que sí que está vigente en la normativa nacional, sí que podría contribuir a ello. Y respecto de lo que comentabas del ritmo del mercado de los materiales, yo lo que creo que aquí lo que tiene que haber, evidentemente, variando tanto o con poco escaso margen de tiempo, también la compensación que puedan recibirse por parte de los scrap que les afecte esos materiales tendría que ir en la misma línea, ¿no? Y bueno, respecto de que los scrap cada uno pague su parte, bueno, yo creo que ahora, no lo comenté antes, en total de sistemas colectivos tenemos 19 solicitudes de autorización, ya dije antes, en algunas en proceso, otros autorizados y demás, y lo que a todo apunta es a buscar un organismo de coordinación entre todas las partes, porque creo que será absolutamente necesario. No sé si en la línea un poco de esa oficina de asignación, o sea, ahora mismo, dado que no hay regulación en cómo tiene que ser esa coordinación, entendemos que tendrá que partir de los sectores, aunque ya se pueda apuntar en ello a algún instrumento en las autorizaciones, pero evidentemente estamos hablando aquí no solamente de sistemas colectivos, pero es que en RAES, por ejemplo, que es el antecesor, tenemos sistemas individuales y aquí probablemente puedan aparecer también sistemas individuales que igual también tienen que participar en esos instrumentos de coordinación. Has introducido un tema interesante, que es el de los materiales, evidentemente. Los materiales, además, lo que requerimos es cerrar el círculo. Por tanto, estos materiales se tienen que incorporar nuevamente al circuito y, por tanto, entrar nuevamente en el mercado. Aquí las administraciones públicas, de verdad, es que nuestras competencias, nuestras maneras de operar no nos permiten entrar en este tema y, por ende, el precio de los materiales también debería estar fuera de nuestro marco de gestión. En cualquier caso,
Tendría que ser el sector privado quien asumiera el riesgo de estos materiales y de las subidas o bajadas del mercado, que en principio es lo que estamos intentando hacer. Que evidentemente esto pertenezca al riesgo del propio sistema, y a las administraciones lo que tienen que hacer básicamente los sistemas es financiar nuestros costes, y nuestros costes, sí que ha salido antes la palabra, los costes eficientes, aunque esto es un tema que en el ámbito público también es muy subjetivo. Si hay algo que no soporta un alcalde de un municipio es tener un desbordamiento en un contenedor. Y por tanto, desde este punto de vista, el tema de la eficiencia en la recogida muchas veces no es tan matemático, sino que muchas veces pues, es variable, ¿no? Y por tanto esto es importante. Pero sí que es cierto que el tema de los materiales es muy importante y seguramente añade un factor de competitividad al sector de los envases, puesto que además las normativas nos obligan cada vez más a reintroducir los materiales dentro de los mismos sistemas que los han producido, por tanto hacer envases de los envases, y esto es un reto importante. Muchas gracias. Teníamos, yo creo, 2 preguntas más, pero no nos va a dar tiempo a tantas, lo siento mucho. Estoy seguro que después, al terminar, los ponentes, si se acercan a ellos, seguro que les podrán dar respuesta. Nos da tiempo, yo creo, que a una más. Entonces, yo creo que teníamos por aquí. Bueno, yo intentaré ser muy breve. Soy Julio Lorente, de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, representante de los gestores de residuos, y nosotros hasta ahora teníamos una relación horizontal con decenas de miles de clientes. Ahora tendremos una relación que va a estar dentro de esa relación con las empresas, va a estar condicionada por parte de los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor. Y ahí es donde nos preocupan algunos de los movimientos que estamos viendo ahora. Estamos viendo movimientos donde hay acuerdos entre empresas que son grandes productores de producto, a la vez poseedores finales, y entonces estas empresas están están intentando imponer rápeles, condiciones a los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor para contratar con ellos la organización de la gestión de los residuos de sus envases. Pero claro, este acuerdo aguas arriba evidentemente va a tener un acuerdo aguas abajo, que es en nuestro mercado, que es en el de la gestión de los residuos de envases. Si un productor, un acuerdo entre empresas de distribución de productos impone una serie de condiciones comerciales, este acuerdo estaría salvado por la normativa de defensa de la competencia, que te dice que cuando hay una ley se pueden realizar actividades que de otra manera no serían válidas, porque un sistema colectivo de responsabilidad del productor a los gestores nos impone condiciones únicas. Pero un acuerdo aguas arriba de productores de producto está cubierto por esa salvedad a la hora aguas abajo de imponer condiciones en el mercado de la gestión de residuos. No sé si... Sí, gracias. Bueno, esto es una de las cuestiones que apuntaba el informe, ¿no? Al final, en la medida en que se extiende la responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales e industriales, se produce un traslado de la responsabilidad de la gestión del residuo desde el poseedor final hasta el scrap, ¿no? Y evidentemente esto va a generar un cambio en la estructura de mercado. Lo que antes era una demanda atomizada, como decía yo antes, ¿no? en todas las industrias y comercios españoles, ¿no? Con la salvedad de lo que comentaban antes Josep y Margarita, de que muchos residuos comerciales acaban en el ámbito municipal, ¿no? Pero suponiendo que estuvieran en un canal distinto, pues eso ahora se concentra en un número que será limitado de scraps. No sabemos si van a ser 5, 10, 15 o 2, pero está claro que pasamos de miles a un número mucho más pequeño, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es un cambio estructural derivado de la regulación, que es pasa de contratar al gestor, digamos, cada uno de los comercios a los 4, 5, 10 o 15 scraps que estén operativos. Eso es una cosa, y otra cosa son los acuerdos entre operadores, que es lo que sí que persigue la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, habrá que distinguir
mucho entre lo que es un cambio estructural y lo que podría ser potencialmente un acuerdo entre operadores competidores, ¿no? Y ahí está un poco la línea. En todo caso, vuelvo a reiterar que la autoridad de competencia previsiblemente va a tener un papel también relevante en el desarrollo digamos, en cómo vaya desenvolviéndose toda la aplicación de la RAP y todo el cambio normativo, y también reiterar que estamos a disposición, evidentemente, de todos los operadores de mercado si creen que hay algo que debemos conocer. Bueno, pues a mí simplemente me queda darle las gracias por haber participado esta mañana aquí con nosotros. Si nos quedan 3 preguntas, que imagino que igual después se puede resolver para la gente que nos ha acompañado aquí. Y ahora para la clausura oficial, pues tenemos el placer de contar con la presidenta de la CNMC, con Cani Fernández, que nos va a dar las palabras finales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí clausurar este brillante acto de presentación del estudio sobre gestión de residuos de envases. Ha sido un honor recibir en nuestra sede a Alejandro Dorado, comisionado para la economía circular, y también me gustaría hacer extensivo mi agradecimiento a los distintos ministerios, a los operadores privados, a las asociaciones presentes en su mayoría hoy aquí, tanto los que estáis presentes en presencia física como todos los que nos están siguiendo por streaming, porque tengo que decir que este acto ha tenido un éxito de convocatoria impresionante. Todos los que estáis aquí sois profundos conocedores del sector. Hemos mantenido una intensa colaboración con muchos de vosotros durante la elaboración de nuestro estudio, y esta colaboración ha sido también clave para el éxito del proyecto. Quiero también agradecer su participación a los ponentes que hoy nos han acompañado: Josep Simó, Margarita Ruiz, José Pernas y Lara Tobías, y que nos han compartido su experiencia y nos han dado su visión y sus reflexiones y han generado un debate enriquecedor que no tiene por qué acabarse ahora. Tendremos después, ahora vamos a tener un vino español donde os animo a que os acerquéis a los ponentes y sigamos debatiendo. Y también quiero darle las gracias a Rubén Esteller por haber moderado de forma tan excelente esta mesa redonda y por haberse tenido también al tiempo, que también es importante, sobre todo cuando había un interés tan marcado y tan claro. Finalmente, gracias a todos los asistentes. Vuestra numerosísima presencia hoy aquí y online demuestra que este debate suscita un enorme interés, que la búsqueda colectiva de mejoras para nuestra economía y sociedad se manifiesta claramente en este asunto que nos ocupa a todos y que nos anima a seguir, por supuesto, trabajando de forma conjunta para resolver el reto que se plantea. Alfonso Camba, nuestro subdirector de Estudios e Informes, ha presentado al inicio de este acto el estudio sobre gestión de residuos de envases. Este proyecto, cuya elaboración ha involucrado a múltiples sectores de nuestra economía, a la academia, a la administración, a la sociedad civil, a las asociaciones de consumidores, a todos, en definitiva, pone de manifiesto el compromiso de la CNMC con el impulso y el apoyo a una transición justa y a una economía más eficiente, más competitiva y más sostenible. En un contexto en el que los retos medioambientales se intensifican y la economía circular se posiciona cada vez más como un objetivo esencial, es crucial abordar cómo la competencia y la buena regulación pueden ayudar a mejorar la gestión de los residuos de envases y, por tanto, a optimizar el reciclaje en beneficio de una economía más sostenible, pero también más próspera, más eficiente. El estudio sobre la gestión de residuos de envases se ha publicado en un momento, como hemos visto durante la mesa redonda, de cambios para el sector. Durante el 2024 se produjo un doble fenómeno. Por un lado, la entrada de competencia en el sector y, por otro, las recientes reformas normativas que suponen un gran giro en este ámbito. En este contexto es pertinente reflexionar, como hemos hecho hoy, acerca de los desafíos, de las oportunidades, de los cambios que precisa la gestión de residuos de envases para funcionar de la mejor forma posible. Por ello son necesarios no solo los debates en torno al sector, como el que hemos celebrado hoy aquí, sino también la valoración de propuestas de reforma, como las que plantea nuestro estudio. Entre otras cuestiones que ya se han enunciado a lo largo de la mañana de hoy,
El estudio sobre la gestión de residuos de envases aboga por reducir las barreras de entrada. Hemos visto que plantean también dudas y preguntas por parte de los asistentes y de los operadores de mercado. Establecer un marco de coordinación entre agentes públicos y privados, fomentar la transparencia, prevenir y remediar los conflictos de interés y fomentar la competencia en la adjudicación de los residuos. Además de lo anterior, la idea fundamental de nuestro estudio es que para avanzar en el camino de la sostenibilidad y dejar atrás el modelo de usar y tirar, es imprescindible un firme compromiso institucional y social y también normativo en favor de una gestión de residuos de calidad, eficiente, innovadora y competitiva. Este firme compromiso es vital para que, como se trata de un sector enormemente complejo, se puedan afrontar adecuadamente los numerosos retos para que se funcione de forma sostenible, pero también eficiente y competitiva. El acto de hoy ha puesto también de manifiesto que para bregar con los desafíos que tenemos sobre la mesa es esencial mantener abiertas y proactivas las líneas de comunicación entre todos los agentes implicados, administraciones públicas, empresas, sociedad civil y ciudadanía. En la CNMC estamos comprometidos con ese diálogo y con la colaboración de todos los que están involucrados en esta actividad, para tratar de identificar y adoptar las mejores prácticas y lograr que el reciclaje en España sea tan eficiente como eficaz. Cierro esta intervención recordando que la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia económica deben ir de la mano y que la competencia puede y debe ser una palanca para lograr estos objetivos. Es parte de la solución. Solo conseguiremos que la transición a una economía sostenible sea exitosa si los sectores claves en este ámbito, como aquellos relacionados con el reciclaje, sean altamente eficientes. Solo si son altamente eficientes, eficaces e innovadores, conseguiremos el objetivo. Y es preciso que para ello cuenten con un marco de funcionamiento de calidad y procompetitivo. Desde la CNMC seguiremos trabajando para garantizar que los mercados funcionen de manera eficiente, promoviendo la libre competencia como herramienta para generar valor y para impulsar una economía más próspera, eficiente y sostenible. La interesante mesa redonda de esta mañana, así como la lectura que recomendaba nuestro subdirector, sosegada y detallada del estudio, nos invitan a todos a reflexionar y nos compelen a buscar soluciones que impulsen la competencia en la gestión de los residuos de envases. Espero que las deliberaciones, las discusiones que hoy hemos tenido nos animen a seguir avanzando juntos en esta dirección. Y ahora, sin más, les invito a continuar en ese debate, pero con una copa en la mano que se servirá aquí a continuación. Muchísimas gracias a todos por su presencia.